El bullying o acoso es la agresión para tener poder sobre otra persona. Los investigadores lo han definido como una serie de amenazas físicas o verbales que se repiten angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre el niño o la niña y su acusador. ¿Te están haciendo bullying? Alguien te está no solo ofendiendo, sino que también hace que los demás se burlen de ti. Te pone sobrenombres, te arrojan cosas, te intimida y muchas veces ni siquiera quieres ir a clase porque sientes que será otro mal día. Bienvenidos sean todos y este espacio le hemos llamado El Pastor Juan y su rebaño, así es que si hay niños por ahí por el área, invítelos a la radio que se peguen allí para que escuchen lo que vamos a hablar, que es muy interesante. Vamos a hablar sobre el bullying. Y le doy la bienvenida a mis hijos. Hola, soy Juan Di. Y yo, Felipe. Vamos a conocer las fases del bullying, cómo se sienten los niños como víctimas, algunos consejos importantes que te vamos a dar y también qué piensa Jesús sobre esto. Así es, papá. Y todos hemos pasado por eso. Así es, mi Juandi. Imagínate que a mí cuando yo era chiquito, la tenían conmigo, me insultaban, me golpeaban, se burlaban de mí. Ustedes saben bien hasta cómo me decían. Pero bueno, arranquemos con el tema de hoy y vamos con las fases del bullying y lo que sienten los niños. Siempre, toda la vida, a todo el mundo le ha pasado esto, que en su escuela siempre hay alguien que es el más malo, la más mala, que cada vez cuando llega es como que un terror que le entra a los que nos sentíamos ofendidos, víctimas de sus burlas, de sus ataques, de sus empujones, porque siempre él es el más pretty, el más cool, pero nadie es más malo que ellos. Y tú querías convertirte como, no sé, en una mochila, en una lonchera, o desaparecer, no estar allí, que no te vea, modo invisible, para que no la agarre contigo y te utilice de piñata. A veces hasta tienden a golpear, y no solo una vez, una y otra vez, y estos insultos y burlas se repiten y se repiten. Permíteme decirte, mi querido Bejín, que aquí hay un caso de bullying. Estas son las 5 fases del bullying. Lo primero es que creemos y sentimos que para ser parte del grupo de esos niños tenemos que aceptar que nos ofendan y nos hagan daño y se burlen de nosotros, nos pongan sobrenombres, nos golpeen, como si fuera una forma de pago para suscribirnos a su grupo de amigos. Pues no, eso no es correcto. Para que te quieran, no te tienen que tratar mal. En segundo lugar, empezamos a sentir que nos apartan del grupo, que nos abandonan. Papá, ¿sabes que a veces cuando hay niños que van a jugar, digamos, fútbol y forman los equipos, dejan a los niños solos, los dejan al lado, no quieren hacerlos parte del equipo? ¿Ves? Exacto. Así pasa con muchos niños. Los dejan a un lado y ellos ahí viendo cómo juegan los otros, como si estuvieran en la Champions League. Y acá banqueado, solo, nadie me quiere. Y de repente alguien te grita, te llama y tú emocionado porque piensas que te van a fichar para el equipo. Ya no, era para un sobrenombre, bullying, un ataque. Y te sientes mal, solo, completamente solo. Y vamos para la tercera fase, que aquí ya esto se pone muy feo, porque empiezan a perderse las cosas, te las roban, te las esconden, invaden tu privacidad, te empujan, te tropiezan, te empiezan a pegar. Empezó la fase de la violencia. Incluso hasta llegan a amenazarte de hacerte cosas peores. Cuarta fase del bullying. Es cuando ya te sientes culpable de lo que te están haciendo y crees que hay algo malo en ti y por eso mereces toda esta burla, esta maldad y todos estos golpes. Pues no. Quinta y última fase, que es muy triste porque muchos niños han llegado a este punto. Tomar decisiones muy equivocadas porque han creído que no deben existir. Les han dejado notas, mensajes y les han hecho creer que son un tropiezo, que son una equivocación, que no sirven para nada y toman malas decisiones de hacerse daño.
Conociendo ya las fases del bullying, ahora quiero que conozcas algunos personajes de la Biblia que también sufrieron algunas situaciones similares a esta, incluso hasta peor. No somos los primeros ni los únicos. En Génesis capítulo 4, empezando la gran historia de la humanidad, los primeros hijos de Adán y Eva, ¿te acuerdas? Caín y Abel. ¿Te habrán contado esa historia? Si no lo sabes, te invito a que la leas con tus papás. Pues Caín era el hermano mayor de Abel, y Caín le tenía una rabia a su hermanito, porque su hermanito siempre que hacía las cosas para Dios, las hacía súper bien y a Dios le gustaba. Y empezó una inseguridad en Caín y una rabia contra su hermanito que le hizo daño y hasta lo mató. Fue el primer asesinato de la historia de la humanidad. Qué mal, ¿verdad? Hay otra historia en ese mismo libro de Génesis en la Biblia de José, un muchachito que era el menor de varios hermanos, y este niño sufría bastante insulto de sus hermanos porque siempre le llamaban y que ahí viene el soñador ese, porque se la pasaba soñando, tenía muchos sueños que quería cumplir en su vida. Incluso hasta el papá le había regalado una ropa de colores muy bonita y él se sentía muy contento, se sentía como el consentido pues. Pero los hermanos que eran más grandes comenzaban a insultarle, lo trataban mal, lo ignoraban, lo dejaban a un lado. Yo me imagino que hasta también le tiraban piedritas, no sé. Pero todo esto José empezó a sentir que se sentía diferente a sus hermanos y que estos le tenían como que rabia. Llegó un momento que estos hermanos lo vendieron a un grupo de compradores de esclavos. En ese tiempo, Egipto compraba esclavos y lo vendieron. Y fueron con el cuento donde su papá y le dijeron que José se lo había comido un animal, imagínense. Después de varios años que José estaba en Egipto y pasó otras historias que fueron muy tristes y dolorosas para él llega a convertirse en el asistente del gran faraón. Y Egipto era un país muy próspero. Y llega un tiempo que pasó mucha hambruna el pueblo donde vivía la familia de José, sus hermanos. Y adivinen qué, estos hermanos fueron hasta Egipto a buscar trabajo, ayuda, algo para poder regresar a su pueblo y traer comida. Y nunca se imaginaron que se encontrarían con este asistente del faraón que los ayudaría. Y resulta que era el propio hermanito que habían desaparecido hace muchos años. Y ese corazón de José, perdonador, los abrazó y los ayudó. Y ellos se arrepintieron de todo lo que habían hecho contra su hermanito. La siguiente historia ustedes se la saben, es un clásico, David contra Goliat. Bueno, este gran gigante tenía con miedo a todo el mundo, pero David, cuando se decidió a detener esto porque tenía una fe gigantesca, más grande que el mismo Goliat, lo insultaba, lo amenazaba, le decía hasta de que se iba a morir, pero David no le había hecho caso a ninguna de sus palabras, por más que fuese un gran gigante. Él sabía que Dios era más grande que ese gigante. Y ustedes saben cómo termina la historia, pero para que vean que un niño como David también sufrió ataques y amenazas. Y no podemos dejar tampoco a un lado a nuestro gran Salvador, a Jesús, que cuando iba cargando esa cruz por amor a nosotros, ¿sabes? Tantas personas que le seguían antes y le decían, eres mi gran maestro, y lo amaban supuestamente, ahora le gritaban, lo insultaban, le escupían, se burlaban de él. Y ya cuando él estaba clavado en esa cruz, allá arriba con dolor, casi sin aire, y le gritaban de todo, yo no sé, capaz que nosotros hubiésemos hecho como Goku, un super Kamehameha contra todos ellos, pero no. Jesús lo que hizo fue, a ver, Juan Dimas, dinos, ¿qué dice en el Evangelio de Lucas? Así dice en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está. Jesús nos está enseñando. Ellos no saben lo que están haciendo. Es que muchos de estos niños que atacan a otros es porque se sienten realmente inseguros, porque tienen problemas en su corazón. En algún momento alguien les hizo daño. Y por eso que llegan a estos lugares, a estas escuelas para desahogarse y quieren agarrar a cualquiera para ellos sentirse poderosos y que no descubran sus debilidades. O sea, papá, que los que hacen bullying sufrieron en una parte de su vida. Así es, hijo, y no han podido perdonar. Y es por eso que están llenos de rencor,
de odio en su corazón y por eso que atacan a cualquiera que se encuentren en su camino. Papá, ¿qué hubiese hecho Jesús con Goliat? ¿Le hubiese tirado una piedra también? Qué buena pregunta, mi pequeñín. Bueno, conociendo a Jesús, más bien creo que le hubiera dado un abrazo que jamás Goliat había recibido en su vida. Y allí el pobre hubiera tirado su espada, su escudo y hubiera quedado llorando ahí como un bebé, hipeando ahí, recibiendo el gran amor de nuestro Padre Celestial que nos ama tanto. Eso es lo que yo creo que Jesús hubiera hecho con Goliat. ¿Y sabes por qué estoy seguro de eso? Léete los mandamientos que nos mostró Jesús que teníamos que tomar en cuenta ahora. Jesús les dijo: ¿han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Dicho esto, mi querido Juandi, vámonos con los puntos para recordar la enseñanza de hoy. Punto número 1. Reconoce alguna de las fases que hemos dado hoy para que puedas saber si estás pasando por el bullying. Y si es así, háblalo con tus papás, no te quedes callado. Punto número 2. No creas que para ser parte de un grupo de amigos tienes que pasar por burlas, insultos y violencia. No. Donde hay buenos amigos, van a haber buenos valores, buena amistad y mucho respeto. Punto número 3. Si estás pasando por el bullying, no eres el único. Acuérdate también de las otras historias que están en la Biblia. Todos hemos pasado por esto. No estás solo. Punto número 4. Recuerda que los niños que acosan y hacen el bullying necesitan mucho amor. Necesitan perdonar y ser perdonados. Y punto número 5, quiero recordarte que Jesús también sufrió de insultos. Lo atacaron, lo agarraron, lo golpearon. Pero desde esa cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acuérdate de su enseñanza, que bendigamos y oremos por los que nos persiguen. Es muy difícil, ¿verdad? Pero ¿por qué tú crees que Él está diciendo esto? ¿Para qué hagamos eso? Porque nuestro corazón, al recibir ataques, se nos llena de odio, se nos llena de rabia y podemos tomar malas acciones también. Así mismo como se lo cuentas a tu papá, a tu mamá o a los maestros que hay alguien que te está haciendo daño, cuéntaselo también a nuestro Padre Celestial. Él va a cuidar tu corazón y te va a ayudar a perdonar a ese niño y a esa niña que te está haciendo daño. Y créeme que pronto vas a ver una respuesta a esa oración, porque ese niño y esa niña que está haciendo daño va a recibir ayuda y podrá tener la oportunidad de cambiar. Así es que ya lo sabes, también hay poder en nuestra oración cuando le entregamos a Dios lo que sentimos en nuestro corazón y las rabias y las molestias y las tristezas que nos causan otros que nos hacen daño. Acuérdate que hay que perdonarlos, ¿oíste? Ya lo sabes. Espero que te haya gustado esta enseñanza y que hayas aprendido bastante. Y si estás pasando por algún problema como este y quieres contarnos, contáctanos, ¿ok? Y bueno, este espacio fue patrocinado por el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES y ULASEX. Quiero darle las gracias a dos de mis hijos, a Juan Di y a Juan Felipe, por acompañarme en esta enseñanza de hoy. Y a ti, papá, por invitarme. Te quiero mucho. Eso. Muchas gracias, papá, por la invitación. Y una pregunta, papá: ¿habrá segunda parte? Pues sería excelente seguir hablando de este tema porque necesitamos mucho, en las escuelas sobre todo está pasando esto. Así es que vamos a prepararnos para una segunda parte, Juan Di. Gracias. Y esta fue la enseñanza para los niños en El Pastor Juan y su rebaño. Pendiente en los próximos programas de Pienso y Luego Existo porque vamos a seguir dando enseñanza también para los pequeños de la casa.